esta no es la primera vez de un cese al fuego. Ya habíamos visto lo mismo en la Franja de Gaza en noviembre pasado, en noviembre del 2023, perdón. Sin embargo, esta vez puede ser distinto, ya que hace parte de un pacto del cese al fuego que consiste en 3 fases. La primera de estas fases, como lo hemos dicho a lo largo de esta semana, tiene varios componentes. 1, un cese al fuego. 2, la liberación de rehenes a cambio de la excarcelación de prisioneros políticos palestinos que están en Israel. Además, la llegada de más ayuda humanitaria al enclave palestino y la retirada gradual de las tropas israelíes de los centros poblados de la Franja de Gaza. Pero quiero preguntarle, con este intercambio que estamos viendo en las pantallas de France 24, ¿podría solidificarse, podría fortalecerse la fase 1 del acuerdo de cese al fuego o esto sigue sigue siendo una incógnita? ¿Qué pasará? No solo con los 33 rehenes que Hamás se comprometió a liberar en esta primera fase, sino con los cerca de 98 rehenes que tiene en su poder. Bueno, primero que nada, buenos días y un gusto estar con ustedes. La verdad, toda tregua que se firme en este contexto de conflicto es una tregua que es frágil por sí misma. De hecho, veamos que no es la primera vez también que se hace un intercambio masivo de prisioneros palestinos. Hablemos que no se requiere, digamos, necesariamente hablar de que son prisioneros políticos, sino que muchos incluso tienen sangre en las manos, ¿verdad? Han sido parte de atentados terroristas o han cometido propiamente atentados a lo largo de su historial, incluyendo, digamos, menores de edad, que desgraciadamente también terminan siendo vinculados por ese tipo de organizaciones. Pero lo cierto del caso es que acá se entra en un dilema. En primer lugar, que el acuerdo es frágil por sí mismo, en cualquier momento se puede dar una ruptura, ya sea, digamos, acusación de un sector o del otro por, digamos, algún incumplimiento o algún tipo de ataque contra alguna posición. Y por el otro lado, pues esto no descarta de que eventualmente en un futuro, después de pasadas las 3 fases que se mencionan, eventualmente volvamos a entrar en una crisis similar a la que se impulsó desde octubre del año 2023. Esto es muy frágil y la situación es demasiado compleja, digamos, como para tratar de pensar de que a partir de ahora tenemos el camino abierto hacia una solidificación de un proceso de paz pues más estable, ¿verdad? Esto, desgraciadamente, el ciclo de violencia ha sido una cuestión administrada nada más y lo que hemos tenido son picos en algún momento. No por nada a este conflicto se le llama conflicto imposible, ¿verdad? De alguna manera. Quiero preguntarle sobre algo que usted menciona, habla de la fragilidad de este acuerdo y esa fragilidad se puede entender, por ejemplo, en los tipos de intervenciones que difieren entre sí, que hemos visto por parte de Estados Unidos y por parte de Israel. Esta semana, cuando Estados Unidos y Qatar anunciaron que habían logrado el cese al fuego, el presidente Joe Biden fue explícito en decir que este cese al fuego sería permanente hasta lograr el final de la guerra y que seguirían en una tregua militar hasta seguir negociando la fase 2 y la fase 3 y con ello llegar al final de la guerra. Sin embargo, ahora vemos una posición diametralmente diferente por parte de Israel. Hoy el ministro de Exteriores israelí afirmó que la guerra continuaría y habló sobre los planes que tienen para Cisjordania y le pidió a cambio diferentes acciones a Israel. De otro lado, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, condicionó al gobierno de Netanyahu a que el sionismo religioso, uno de los partidos que hacen parte de la coalición, seguirá estando con ellos a cambio de que la guerra en Gaza continúe. Lo que Smotrich está presionando es que Netanyahu cumpla lo que habló de victoria total sobre Hamás, es decir, una victoria militar, no una victoria diplomática ni una salida negociada al conflicto. ¿Cómo entender entonces estas posturas tan diferentes? Estados Unidos habla de un cese al fuego permanente hasta el final de la guerra, mientras que Israel insiste en que en algún momento volverá a la guerra. Bueno, aquí hay diferentes compromisos que es importante también comprenderlo. Tanto Benekvir, que por cierto hoy renunció a su cargo parlamentario, y Smotrich han amenazado con romper la coalición que es la que mantiene a Netanyahu en el poder dentro de Israel, ¿verdad? A cambio de que se mantenga el conflicto abierto hasta lograr destruir totalmente a Hamás, algo que, dicho sea de paso, estamos hablando de una tarea
que es muy compleja, muy difícil, porque jamás va más allá simplemente de una organización y es una idea, ¿verdad? Y las ideas es muy difícil destruirlas sencillamente por el camino de las armas. Lo cierto del caso es que la oposición al régimen o al gobierno de Netanyahu en ese sentido le han garantizado la continuidad al gobierno por lo menos un tiempo más, siempre y cuando se garantice, por un lado, la liberación de todos los rehenes, ¿verdad? Los cerca de, ya no 98, sino 97, porque se recuperó el cuerpo de un soldado que había sido tomado desde el año 2014, pero se busca, digamos, que se regrese a la situación de devolución de los secuestrados, incluyendo los cadáveres que también están en poder de los grupos palestinos. Y por el otro lado, hay otra parte de esta situación que es sumamente importante, que tiene que ver propiamente con el futuro de la Franja de Gaza. Por un lado, el futuro de la Franja de Gaza pasa por la participación de actores externos. Ahí mencionaste el caso de Qatar, de Egipto, de los Estados Unidos, pero también hay que sumar otras fuerzas que van a tener que tomar las riendas no solo de la reconstrucción de Gaza, sino también de la posibilidad de que la Franja de Gaza no vuelva a pasar por una situación como lo que se ha estado viviendo desde el año 2023, pero para esto tiene que haber un compromiso de carácter pues militar, de carácter también humanitario, ¿verdad? Donde fuerzas como Hamas no vuelvan a tomar control de la Franja de Gaza. Lo cierto es que dentro de las etapas de las exigencias que se le dan a Israel, una de estas es la retirada de lo que se llama el corredor de Netzarim, que es la zona que conecta Gaza con el norte del enclave, y la otra tiene que ver con la retirada del corredor de Filadelfia, ¿verdad? Que es la conexión directamente con la frontera con Egipto. Acá, digamos, en estos dos compromisos tiene que haber una fuerza que tome el control de esta zona, porque en el momento en el cual se desocupen estos territorios y no haya una fuerza, una coalición de carácter internacional o menos beligerante, vamos a volver a entrar en otra compleja espiral de caos que nos podrían llevar eventualmente a otra situación similar a la del 7 de octubre del año 2023. También señalar que todo proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza debe estar supervisado para evitar de que haya nuevamente construcción de infraestructura de carácter militar, cosa que, digamos, a lo largo de los últimos años Hamas y otros grupos palestinos se han encargado de construir infraestructura militar debajo de infraestructura civil, que ha sido la que ha impulsado todavía mucho más la cantidad de muertos civiles que se han ocasionado en esta que ha sido, de hecho, la situación de beligerancia militar más fuerte que ha habido, digamos, en la historia de este conflicto entre Israel y los grupos palestinos. Usted bien mencionaba que el futuro del gobierno de la Franja de Gaza es uno de los puntos a discutir en estas negociaciones que continúan, porque aunque se pactó un cese al fuego, la fase 2 y la fase 3 seguirán abiertas a discusión a partir del día 16 de esta primera fase. Recordemos que este primer momento, esta primera etapa, tiene 42 días. Las partes acordaron que en el día 16 se volverían a sentar. Israel y Hamas no tienen diálogos directos, sino que conversan a través de los mediadores, Qatar, Estados Unidos y Egipto. Las negociaciones se han llevado a cabo en la capital catarí, Doha, y es a través de las delegaciones de estos tres países que Israel y Hamas plantean sus puntos. Uno de los puntos claves es cómo será el gobierno de la Franja de Gaza, tal como usted lo señaló, Brian. Sin embargo, hasta el momento el pacto dice que Hamas es el encargado de velar por la seguridad del enclave palestino hasta que no se determine cómo será ese gobierno. Pero quiero preguntarle sobre un punto, volviendo al intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. En este momento estamos viendo las imágenes de las personas reunidas en Tel Aviv a la espera de ver a estas tres mujeres civiles israelíes liberadas por Hamas, y también del otro lado se espera la liberación de 90 presos palestinos. Sin embargo, no son los únicos. Se habla de cerca de 2.000 presos palestinos que podrían salir liberados y de 33 rehenes en poder de Hamas
que harían parte de esta fase 1. No son los únicos 33 rehenes que tiene Hamás. Usted bien lo decía, se hablaba de 98. Usted mencionó que ya Israel había recuperado el cuerpo de un soldado que Hamás había secuestrado con anterioridad, del 7 de octubre del 2023, el día en el que atacó a Israel. Esta información desde France 24 todavía no la tenemos confirmada, por ende seguimos hablando de 98 personas. Dentro de las 98, 94 fueron secuestradas por Hamás ese 7 de octubre del 2023. Dos más serían soldados israelíes, rehenes y cautivos antes del 7 de octubre, y dos soldados más que estarían muertos. Usted dice que Israel ya recuperó uno de esos cuerpos. Pero quiero hablarle de nuevo sobre estas personas en medio del intercambio, porque el temor de muchas familias en Israel es que se cumpla la primera fase y puedan recuperar a 33 familiares. Pero ¿qué pasaría con los más de 60 que todavía están en poder de Hamás, sobre todo si no se realizan la fase 2 y la fase 3? Todo esto es parte de otra etapa, digamos, de la complejidad de la guerra, que es la guerra psicológica. Pensemos que en los contextos actuales de conflictos ya nos vamos más allá de simplemente los elementos militares, ¿verdad? De acá evidentemente estamos bajo un contexto de guerra híbrida donde se mezclan elementos regulares con elementos irregulares, ¿verdad? Incluyendo la participación de organismos internacionales que pues han intentado trabajar o involucrarse en el conflicto y que no han tenido tampoco muchos éxitos, ¿verdad? El mismo caso de la Cruz Roja Internacional, que hemos visto que, por ejemplo, han intervenido mucho en los procesos de intercambio de prisioneros, pero no han, digamos, garantizado, por ejemplo, la revisión de los prisioneros o de los rehenes israelíes que están en manos de grupos islamistas, y es hasta ahora cuando se dan intercambios que pueden intervenir abiertamente. Pero lo cierto del caso es que todo esto es parte incluso de un proceso de guerra psicológica, ¿verdad? La cantidad de prisioneros que se intercambian incluso nos señalan lo presionado, digamos, que ha sido el proceso para que por medio de un, digamos, rehén israelí se entreguen 30 prisioneros palestinos, y todo el proceso de discusión ha sido para ver hacia dónde se van a entregar estos prisioneros. No todos los prisioneros palestinos van a ser enviados a territorios palestinos, ya sea a la zona de Cisjordania, Jerusalén Oriental o incluso la Franja de Gaza eventualmente, sino que hay prisioneros palestinos de muy alto perfil, incluyendo algunos del clan de los Barghouti, por ejemplo, que están dentro de cárceles israelíes, y creo que hay otro del clan de los Zayat también que van a ser enviados al exilio, ya sea Turquía o Qatar, ¿verdad? Y este nombre de países también es muy importante porque estos dos van a ser países fundamentales después de que termine la primera fase, incluso cuando empiecen la segunda y tercera fase, porque posiblemente van a ser los países más involucrados tanto en el proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza como de la toma de forma de un nuevo gobierno palestino. Acá hay que hablar de tres países que van a ser fundamentales, ya mencioné dos: Qatar, Turquía y Egipto van a ser fundamentales en este proceso, y esto, por suerte, digamos, y también dejándonos a nosotros abierto un paréntesis de qué pueda ocurrir, nos pone en un dilema de qué tipo de gobierno va a ser el que finalmente va a tomar, digamos, el liderazgo no solo de la Franja de Gaza, sino eventualmente cuál es el tipo de gobierno que va a negociar un proceso de gobierno de unidad con la otra parte palestina que se maneja principalmente en Cisjordania, y eventualmente un gobierno de unidad que tendría que volverse a sentar en la mesa de negociaciones con Israel. O sea, acá todavía tenemos un largo camino que recorrer. No solo, digamos, el tema del conflicto en Gaza no termina el día que se dejen de disparar constantemente misiles desde Gaza hacia Israel, o que Israel tenga que responder militarmente hacia Gaza, sino que el conflicto en Gaza y el conflicto palestino se termina en el momento en el que ya finalmente se logre sentar, digamos, las bases de un verdadero proceso de paz en la cual ambas partes puedan garantizar la existencia del otro, y que al final de cuentas pues se pueda aterrizar en algo un poco más benefactor para todas las poblaciones. Esto no se va a hacer realidad si no se dejan de lado, digamos, una serie de elementos de venganzas y de revanchismo, si se puede llegar finalmente a un verdadero proceso de paz que lleve, digamos, a eso, digamos, tan ansiado que se ha esperado a lo largo de las últimas décadas.
Brian, y para concluir, quiero hacerle una pregunta muy específica. Usted mencionaba antes el corredor de Netzarim y el corredor de Filadelfia. Hasta ahora, de lo que se conoce del pacto entre Israel y Hamás, ¿qué se dice respecto a estos dos corredores y por qué son importantes? Bueno, el caso del corredor de Filadelfia tiene que ver mucho con la conexión con Egipto, ¿verdad? Desde acá se ha dado mucho trasiego de armas. Recordemos que la frontera israelí-egipcia, ¿verdad? En la zona del Sinaí, es una zona que se supone debe ser desmilitarizada según los acuerdos de Camp David del año 79 y este ha servido pues como una zona de trasiego no solo de armamentos, sino también de mercado negro de productos que han servido para la economía de Hamas en la Franja de Gaza. Al trasladar, digamos, la administración a una autoridad, por ejemplo, la autoridad egipcia, lo que se pretende es evitar que nuevamente vuelva a caer en este tipo de mercado negro que ha llevado al trasiego de armas y de otro tipo de productos que han servido, digamos, para garantizar la subsistencia a lo largo del tiempo de Hamas. En cuanto al corredor de Netzarim, esta es la zona que conecta, digamos, al norte de la Franja de Gaza, en las regiones donde están más cerca de zonas pobladas israelíes y que constantemente en los últimos años han recibido ataques con cohetes y con misiles que incluso han, digamos, mejorado en cuanto a su calidad. La idea, digamos, de poder garantizar la seguridad en estas dos zonas son garantía no solamente para Israel en cuanto a temas de seguridad, sino también incluso para los palestinos de Gaza de que no va a haber nuevamente una operación militar israelí dentro del territorio de Gaza. Entonces, al asegurar estos dos sectores, tanto para Israel como para los propios palestinos, se aseguran de que una situación como la que ha ocurrido en los últimos 15 meses no sea, digamos, tan elevada en cuanto a la cantidad de violencia que está ocurriendo. Por supuesto, esto tiene que irse garantizando paulatinamente y como le dije inicialmente, estamos dentro de un largo camino hasta poder llegar, digamos, a una solución definitiva. Por ahora, lo que tenemos es una solución paliativa. Esperamos que esta medida no se transforme eventualmente en el inicio de una nueva espiral de caos, porque estamos hablando también de la liberación de cerca de 2.000 prisioneros palestinos, muchos de los cuales son reincidentes, incluso en el ataque a posiciones en Israel y han caído nuevamente en cárceles israelíes. Entonces esperemos que esta situación no se repita y que de verdad se pueda entrar en un verdadero proceso de pacificación, no solamente con Gaza, sino con todos los territorios palestinos en su totalidad.